Bienvenidos a Imagina TV, el programa de la CENACYT donde la ciencia, la tecnología y la innovación se conectan con tu imaginación. Prepárate para descubrir, aprender y soñar en grande. Imagina TV, haz posible el futuro. Sean bienvenidos a Imagina TV, un proyecto de la CENACYT para fortalecer, impulsar y promover la ciencia, la tecnología y la innovación en Panamá. En Imagina TV conocerás a científicos, becarios y centros de investigación en nuestro país. Si te gusta la naturaleza, los robots, las tecnologías avanzadas y quieres conocer lo último en salud, no te pierdas los reportajes, noticias y documentales elaborados por el equipo de comunicación de la CENACYT. Gracias por acompañarnos y recuerda que la ciencia está en todo. En la naturaleza se encuentran fascinantes organismos, ciclos, fenómenos, misterios. La ciencia nos ayuda a comprender nuestro mundo a través de sus leyes, teorías y el método científico. Gracias a la ciencia y a la tecnología, podemos tener información sobre el pasado, el presente y el futuro. Los sistemas informáticos, la inteligencia artificial, dispositivos y satélites son herramientas valiosas para obtener y analizar datos y muestras, crear modelos para predecir el comportamiento de un sistema, prevenir enfermedades y desastres. La ciencia y la tecnología son fundamentales para el desarrollo sostenible de Panamá. Invertir en ciencia y tecnología puede dar paso a nuevas industrias, como la biotecnología, la inteligencia artificial y la energía renovable. La investigación es clave para prevenir enfermedades tropicales y desarrollar mejores tratamientos, conservar nuestra biodiversidad y ecosistemas, encontrar moléculas con potencial terapéutico en la naturaleza y mitigar los efectos del cambio climático, mejorar la productividad agrícola y la seguridad alimentaria. La tecnología optimiza la logística y el transporte. El acceso a la tecnología contribuye a una mejor educación y a una fuerza laboral más capacitada, lo que impulsa el emprendimiento y la competitividad global. Imagina TV, haz posible el futuro. El Datazo. Bienvenidos al Datazo de la semana.
¿Sabías que cada 12 de septiembre se celebra el Día del Programador? Es una fecha muy especial que reconoce a quienes con su talento y creatividad hacen magia con el código. Gracias a ellos tenemos las aplicaciones que usamos en el celular, los sistemas que mueven empresas y hasta soluciones tecnológicas que nos hacen la vida más fácil todos los días. Así que si conoces a un programador o programadora, aprovecha para darle las gracias o mejor todavía, invítale un buen café para que siga creando, porque detrás de cada clic, cada mensaje y cada herramienta digital siempre hay alguien escribiendo líneas de código. Nos escuchamos en el próximo Datazo. El podcast. Bienvenidos a Imagina TV, el podcast de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT. En cada episodio podrán conocer a las personalidades del mundo científico, tecnológico y de innovación de Panamá. En esta ocasión les presentamos una historia que une ciencia, naturaleza y compromiso. Matusagarati, el humedal de agua dulce más grande de Panamá, que ha sido reconocido como sitio Ramsar, y detrás de esta designación hay años de investigación liderada por una científica panameña, la doctora Indra Candanedo. Nos encontramos con la doctora Indra Candanedo. Bienvenida a Imagina TV, el podcast de la CENACIT, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes y muy agradecida pues por el espacio que nos dan para hablar sobre Matusagarati. Honrados de contar con su presencia, doctora. Antes de hablar de humedales y ciencia, queremos conocer un poco más sobre usted. ¿Quién es Indra Candanedo? Bueno, muchas gracias nuevamente. Indra Candanedo es una ciudadana panameña, nacida en la ciudad de Panamá, pero he pasado casi toda mi vida en La Chorrera. Soy hija de padres interioranos. Mi mamá era de Guararé, mi papá era de un pueblo llamado Bijahual en Chiriquí. Y pues teníamos una casa con un patio en Chorrera, patio amplio, y yo crecí allí muy en contacto con la naturaleza, viajando en mis vacaciones a visitar mi familia en el interior. Entonces, estudiar biología pues se me dio fácil en el sentido de que ya yo venía con ese contacto con la naturaleza. Me gustaba siempre estar buscando entre los árboles y mirando los animalitos, qué sé yo. Así que sí, estudié biología. Yo me gradué de la Pedro Pablo Sánchez de la secundaria y luego ya mi carrera de licenciatura en biología de la Universidad de Panamá, orgullosamente. Siempre me dijeron también que me iba a morir de hambre porque eso de biología, ¿eso para qué sirve? Eso no... También recibía comentarios así, pero mis papás me apoyaron. Y bueno, luego mi primer trabajo fue en el INRENARE, cuando estaba el doctor Stanley Hecadon de director. Él fue el que me contrató, me dio mi primer trabajo. Y también muy agradecida con la institución porque me permitió conocer todo el país. Esa es una gran ventaja, le cambia a uno la visión. Y me llevó a trabajar a Darién. Estuve 3 años trabajando en el Parque Nacional Darién allá. Y posteriormente me fui a hacer la maestría en Estados Unidos con una beca Fulbright. Luego regreso y me integro al proceso de transición del INRENARE a ANAM en aquella época, y formé parte del equipo técnico que preparó la primera Estrategia Nacional del Ambiente del país. De allí termino pues los años obligados que tenía que estar en ANAM, debido a que yo me fui con una beca, una licencia con sueldo, y paso a trabajar a The Nature Conservancy, TNC, una organización norteamericana que tenía sus oficinas. Estamos de hecho abriendo las oficinas aquí en Panamá, y eso me dio otra vez otra perspectiva, ¿no? Y de allí creo que surge mi
fuerte inclinación por el uso de la ciencia, de la evidencia para la toma de decisiones. Eso era una obligación en TNC. Igual que formación de capacidades y financiamiento a largo plazo. Y bueno, posteriormente termino mi trabajo en TNC y me voy a la Universidad de Essex en Inglaterra, gracias al generoso apoyo de la CENACYT, con una beca de la CENACYT, y allá estudio ambiente y sociedad. Luego regreso y ya entonces me mantengo de manera independiente como consultora y en los últimos 10 años como docente e investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá. Qué interesante todo este recorrido que nos narra, doctora. ¿Cómo influyó esa experiencia internacional de estudiar en Estados Unidos y en Inglaterra en su visión del ambiente en Panamá? ¿Y por qué se inclinó para especializarse en conservación del medio ambiente? Sí, bueno, primero cuando me fui a estudiar la maestría yo venía de Darién, o sea, para mí fue una transición interesante salir de Darién para encontrarme en la Universidad de Maryland, que está ahí a 2 pasos de Washington, D.C., ¿no? Una de las principales capitales del mundo. Pero ya yo sentía que yo necesitaba buscar experiencias de otros países en cómo se aborda el reto de lograr balances entre las necesidades sociales y económicas en la conservación del ambiente. Esos balances no son fáciles, ¿no? Todavía estamos buscándolo. Yo quería ver cómo otros países habían abordado el tema. Igual que cuando me fui para Inglaterra también, quizás buscando más una experiencia europea. En la búsqueda de esos equilibrios, ¿no? Y siempre entendiendo que los contextos locales son diferentes a la experiencia norteamericana y europea. Aquello te puede dar una idea, mira, acá se hizo así, y ellos también tienen sus propios retos. Pero la adaptación local es donde está la clave, ¿no? La adaptación local es de esos aprendizajes que estos países tienen. Y la otra cosa que yo estaba buscando eran herramientas. Yo venía de la biología. Y bueno, aunque todavía la biología sigue siendo amplia, te da ciertas herramientas, sí, para el estudio de los organismos vivos. Pero ya yo sentía que se necesitaban herramientas de otras disciplinas para poder entender de manera más integral las complejidades de la realidad que veía yo en campo, veía yo en Darién. Eso implicaba de repente aprender algunas herramientas de la parte social y de la parte política también, ¿no? Que eso no es lo que usualmente se da en biología. Entonces, por eso yo termino en esta maestría de Biología de la Conservación y Desarrollo Sostenible que apuntaba a precisamente hacer una maestría interdisciplinaria, donde nosotros, a pesar de ser biólogos, dábamos materias como políticas públicas o economía. Qué interesante. Entonces, tratando de precisamente entender esa complejidad y esa relación entre los seres humanos y la naturaleza. Muy bien, qué interesante, doctora. En este episodio de Imagina TV, el podcast de la CENACYT, vamos a profundizar un poco en esta riqueza del humedal de Matusagarati, ubicado en el corazón de Darién. Matusagarati es el humedal de agua dulce más grande de Panamá y uno de los más extensos de América Central. Pero antes de entrar en materia, doctora, ¿qué caracteriza a un humedal? ¿Qué lo diferencia de un manglar? ¿Y qué acciones nos puede recomendar como sociedad para conservarlos? Sí, muy bien. Un humedal no es más que un área que se inunda. La inundación puede ser permanente o puede ser temporal. Por ejemplo, cuando empieza a llover, empieza la estación lluviosa y una zona se inunda. Eso es un humedal en el sentido amplio. Un manglar es un tipo de humedal que se desarrolla principalmente en las zonas costeras donde hay un contacto del agua salada del mar
con la tierra. Allí se desarrollan los manglares. Los manglares son unos ecosistemas maravillosos, acostumbrados a unas situaciones extremas, totalmente extremas, porque pues la marea sube 2 veces al día y ellos viven un proceso de total inundación y a veces total desecación. Y total inundación no solo con agua, sino con agua salada. Entonces ellos tienen que desarrollar toda una serie de adaptaciones a esos ambientes tan difíciles, ¿no? Pero lo que hemos encontrado en Matusagarati, que lo hace único en Panamá, es que la mayor parte de esta zona de humedal, de esta zona muy plana, es que allí predomina el agua dulce. También hay áreas donde hay combinaciones, pero predomina el agua dulce. Entonces sí es el humedal de agua dulce más extenso del país, ¿no? Medidas para conservarlo. Yo creo que tradicionalmente estas zonas inundables, la gente le llama pantanos, le llama ciénaga, le llama de diferentes maneras, pero siempre hay una connotación un poco despectiva, como de tierras inservibles, que no hay que acabarlas, hay que rellenarlas, hay que desaguarlas, porque no sirven para nada. Están llenas de mosquitos, a veces huelen mal. El hecho de que tiramos la basura en muchos de los manglares también tiene que ver con nuestra percepción sobre esos ecosistemas. Son tierras baldías que no sirven para nada. Pues en los últimos años esa visión ha cambiado gracias en gran medida al trabajo de muchos científicos alrededor del mundo que están entendiendo y comunicando cada vez más la importancia de estos ecosistemas que son maravillosos. Entonces quizás lo primero que tenemos que hacer es ayudar a la sociedad a que entienda la importancia de estos ecosistemas, que aumente el aprecio por estos ecosistemas y también buscar equilibrios, porque hay actividades productivas que no los consideran y simplemente los rellenan o los desaguan. Entonces buscar equilibrios en esas actividades productivas donde se pueda hacer la actividad, pero bajo ciertas condiciones que permitan que el humedal también siga brindando los beneficios que brinda a la sociedad. El podcast. Cine científico. Yo intuyo que hay otro elemento. Cree haber descubierto un nuevo elemento. La ciencia está cambiando y las personas que dirigen la ciencia son las mismas que creen que la Tierra es plana. Abandone mi laboratorio. Y si mi ciencia no habla por sí misma, la han malinterpretado profundamente. Voy a refutarlos. Bienvenidos a Cine Científico, un espacio donde la ciencia y el séptimo arte se encuentran. Aquí descubriremos películas que no solo entretienen, sino que también nos inspiran, nos enseñan y nos muestran cómo la ciencia ha transformado nuestra manera de ver el mundo. En cada programa exploraremos historias de grandes descubrimientos, personajes inolvidables y momentos que marcaron la historia de la humanidad. Todo contado a través del cine. Hoy te traemos una película que combina historia, ciencia y emoción. Radioactividad. Pensábamos que los átomos eran finitos y estables, pero algunos no lo son. Lo he llamado radioactividad. Nuestro descubrimiento ¿podría curar el cáncer? Hiciste lo extraordinario. Cambiaste el mundo. Esta cinta nos muestra la vida de Madame Curie, una de las científicas más brillantes y valientes de la historia, ganadora de 2 premios Nobel en física y química. En la película descubrimos no solo sus grandes aportes, como el descubrimiento del radio y el polonio, sino también las dificultades personales, las luchas contra los prejuicios de su época y las consecuencias de sus investigaciones para la humanidad.
Nominaron nuestro trabajo para el premio Nobel. El reconocimiento solo menciona mi nombre. ¡Probaste nuestro descubrimiento! ¿Cómo pudiste recibir sus aplausos? ¡Esto es más grande que nosotros! Yo solo quería hacer buena ciencia. Radioactividad nos muestra a Marie no solo como científica, sino como mujer, madre y pionera que cambió para siempre la historia de la ciencia. Más allá de la pantalla, esta película nos invita a reflexionar sobre el poder del conocimiento, la importancia de la perseverancia y cómo un solo descubrimiento puede transformar el mundo. Así que, si te gustan las historias inspiradoras, llenas de ciencia, pasión y desafíos, no te pierdas Radioactividad, la historia de Marie Curie. Hay quienes dicen que mi radio los está enfermando. Y puede plantearse la cuestión de si la humanidad se beneficiará al conocer los secretos de la naturaleza. Toda mi vida he tratado de comprender lo imposible. Esta es mi batalla. Y la ganaré. Porque en cine científico, la ciencia también se cuenta en la gran pantalla. Soy Kemuel Pineda, hasta la próxima. El podcast. Doctora, usted lleva más de 35 años inmersa en esta materia y gran parte de estos años usted los ha dedicado a la conservación, al estudio de Mathusagarathi. ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó sobre Mathusagarathi? Sí, eso es interesante porque fue en mi casa. ¿En serio? Porque, bueno, mi papá trabajó en todo el país. Él era oficial de salud pública. Y uno de los lugares en los que trabajó fue en Darién. Y allí, bueno, él se encargaba, era la época en la que había que movilizar a la gente para que construyeran sus letrinas, sus acueductos, sanidad muy, muy básica, diríamos, todo lo que tenía que ver con vacunas o con el tema de los mosquitos como transmisores de enfermedades. Y a él le daban... En algunas ocasiones le daban a los colombianos, que llamaban chocoanos, todavía les dicen chocoanos, a los colombianos que venían a Panamá. Ese es un proceso migratorio también que se dio hace muchos años. Y él escuchaba a estos chocoanos e incluso también a los darienitas hablar de una laguna, de la laguna de Mathusagarathi. Y él, bueno, él ganó varios premios. Ricardo Miró, uno de esos premios se lo dieron por un libro que se llamaba Los clandestinos, que hablaba de la vida de los chocoanos que intentaban llegar principalmente a la zona del canal. Pero en otro cuento, otro libro que él tiene, que se llama Memorias de un caminante, tiene un relato sobre Mathusagarathi, la historia que él escuchaba de dos cazadores chepiganeros que se aventuraron a entrar al humedal a cazar en Semana Santa. Y le fue muy mal. Entonces mi papá describe esa situación pues allí. Entonces yo pues leí algunos de los libros de mi papá ocasionalmente así, y ahí yo vi la historia, ¿no?, sobre Mathusagarathi. Luego mi segundo contacto fue cuando la ministra de Ambiente, Mireille Ndara, hace 2 periodos atrás, me dice un día, yo trabajaba como asesora técnica del despacho superior, y me dice: Indra, ¿qué es lo que está pasando en Darién? Allá dice que están desaguando una laguna. Pues averíguate eso qué es. Y allí entonces tengo ya el contacto más directo con Mathusagarathi. De hecho, nuestras investigaciones surgen de un alto nivel de frustración por la poca información que se tenía para poder tomar decisiones, porque en ese momento yo estaba del lado de los tomadores de decisiones políticas públicas.
¿qué vamos a hacer con este reclamo de la gente de Darién que dicen que esta zona tan maravillosa la están desaguando? Y había que generar una política pública, pero no había información. Prácticamente no había información. Le pedimos a algunas organizaciones que hicieran un estudio básico de 3 meses y en base a eso tomamos las decisiones que teníamos que tomar. Y claro, cuando yo salgo del Ministerio de Ambiente, estoy pensando qué hacer y alguna gente me dice, oye, pero ¿por qué no seguimos investigando sobre Matusagalati? Y de ahí surgen nuestras investigaciones. Recientemente, en el mes de abril, Panamá recibió una gran noticia. El complejo de humedales de Matusagalati fue designado como humedal de importancia internacional, o mejor conocido como sitio Ramsar. ¿En qué radica la importancia de esta designación, doctora? ¿Y cuántas personas colaboraron con usted para hacer las investigaciones relacionadas en este sentido? Sí, bueno, el ser un sitio Ramsar es un reconocimiento especial, ¿no? Matusagalati ha sido incluido en la lista de los humedales de importancia a escala global. O sea, Matusagalati no es solo importante para el Darién, no es solo importante para Panamá, sino es importante para el mundo. A la par de los Everglades en Florida, o del delta del Okavango en África, o del Pantanal de Brasil. Entonces, creo que todos deberíamos sentirnos orgullosos de haber logrado esa designación. También es una gran oportunidad porque la convención tiene toda una serie de orientaciones sobre cómo se deben conservar y utilizar racionalmente los humedales. La convención no es una convención restrictiva que dice no se pueden tocar los humedales, sino por el contrario reconoce que estos ecosistemas son altamente productivos, que hay comunidades utilizándolos y en relación íntima con estos ecosistemas y que esas relaciones deben mantenerse. Entonces, la convención apunta a la conservación y uso sostenible de estos humedales. Para llegar aquí pasamos por un proceso de 4 años, porque la convención ahora es muy exigente en cuanto al tipo de información y la calidad de la información que se requiere para lograr que se incluya el sitio en la lista. Entonces, por suerte, teníamos la información debido a nuestras investigaciones y demoramos 4 años, 2 administraciones del Ministerio de Ambiente, porque si bien es cierto, nosotros contamos con la información, es el Ministerio de Ambiente que tiene que subir toda la información en una plataforma y hacer la solicitud formal a la convención. Entonces, a pesar de que nosotros teníamos la información, nosotros directamente no podíamos hacer ese trabajo. Y esta declaratoria tiene un punto muy importante y es que es la única declaratoria de sitio Ramsar en Panamá que fue a una consulta pública. Es decir, la propuesta se subió en la red del Ministerio de Ambiente y allí todo el mundo pudo verla, no recuerdo, pero fue un tiempo extenso y se recibieron comentarios. Y en base a esos comentarios se modifica la propuesta, se modifica el límite de la propuesta. Entonces yo creo que eso le da un valor añadido, porque no es nada más, no son solo los actores científicos o los actores de gobierno, sino que las comunidades tuvieron su oportunidad, los productores tuvieron su oportunidad también para opinar, ¿no? sobre el sitio. Eso me parece que es sumamente importante. Ahora, sí hemos recibido este galardón, diríamos, pero no se puede quedar aquí. O sea, es una oportunidad que hay que aprovechar, que nosotros como panameños nos toca aprovechar. Exactamente, es una oportunidad que hay que aprovechar, doctora Candañedo. Vale la pena destacar que la información suministrada por Panamá para lograr que Matusagalati fuese designado sitio Ramsar proviene de las investigaciones que su equipo lideró.
¿Cuánto tiempo invirtió en estas investigaciones para poder tener toda esa data que logró que Matusagarati fuese considerada hoy en día sitio Ramsar? Sí, bueno, nosotros empezamos con el apoyo de Senacid en el 2019. Y armar la ficha técnica, empezamos la doctora Ibáñez y mi persona en el 2020. Y con fondos de Fundación Natura, tengo que decir. Y llevamos varias propuestas, varios escenarios a la administración anterior del Ministerio de Ambiente. Y allí comenzaron nuestros primeros acercamientos con ellos. Y ese proceso de acercamiento con las autoridades se extiende a la presente administración. Y ya ahora Costas y Mares, en esta administración, la Dirección de Costas y Mares toma el control porque son el enlace con la convención, y entonces ellos entonces nos solicitan a nosotros, nos van diciendo, bueno, necesito esta información, me están pidiendo que añada esto, me están pidiendo que aclare esto, entonces estuvimos en ese proceso. En este proceso también tengo que mencionar el rol importante que jugó el CEASPA, el Centro de Estudios y Acción Social Panameño, en particular Francisco Herrera y Daniel Holnes, que le dieron el seguimiento con el Ministerio de Ambiente, porque hacer investigación por un lado es estar escribiendo informes y papers científicos, y por el otro lado, ahí administrando proyectos, y por el otro lado, hablando con el gobierno. Esos son muchos roles, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es que tenemos muchos aliados. Y el CEASPA jugó un rol importante en ese, siendo el puente, diríamos, entre nosotros los investigadores y el gobierno. Entonces sí, ha habido mucha gente que ha estado trabajando en este proceso, que ha demorado 4 años. Wow. Y esto es algo, y quizás quisiera decir algo aquí. Se dice muy fácilmente que la investigación debe tratar de influir política pública. Correcto. Pero es mucho trabajo y toma tiempo. Los tiempos de la política pública, a veces no son los mismos de los tiempos de las investigaciones. A veces la política necesita información ya, inmediata, necesito tomar esta decisión, y la investigación de repente no está. O a veces los tiempos políticos son más lentos porque hay más actores, hay complejidades que hay que considerar, y la información está, pero los tiempos políticos no. Entonces, esas discrepancias hay que saber manejarlas, ¿no? Yo creo que una gran ventaja que tuvimos nosotros es este equipo interdisciplinario, y algunos dirían que transdisciplinario desde el punto de vista de que no solo investigadores, sino manejadores o administradores de organizaciones de conservación, organizaciones nacionales como el CEAPA, pero locales también, como AMEDAR, que es una organización que es Alianza por un Mejor Darién. Entonces nosotros no solo somos los investigadores, sino que teníamos aliados en estos procesos, ¿no? Y son procesos que toman tiempo y toman mucha energía. Entonces, sí, investigación influyendo política pública toma tiempo y mucho esfuerzo. Imagina TV. Haz posible el futuro. Pronto regresamos. ¿Buscas oportunidades para impulsar tus proyectos científicos, tecnológicos y de innovación? La Senacid tiene convocatorias abiertas para apoyar iniciativas de investigación, innovación y emprendimiento. Consulta todas las convocatorias disponibles en nuestra página web. Visítanos en www.senacid.gov.pa y encuentra la que se ajusta a tus necesidades. Haz posible el futuro. ¿Ya sigues a la Senacid en redes sociales? Mantente al día con las noticias, eventos, convocatorias y mucho más. Encuéntranos en Instagram y X como @Senacid y en Facebook, YouTube y LinkedIn como Senacid Panamá. Únete a nuestra comunidad digital y comparte el conocimiento. Tú eres el influencer de la Senacid. ¿Sabías que la Senacid tiene una revista digital? Se llama Revista Imagina y está llena de artículos fascinantes sobre ciencia, tecnología e innovación. Puedes leerla gratis en nuestra página web
www.cenacit.gov.pa y descubre cada edición. Imagina, explora y aprende. Estamos de vuelta. Imagina TV. Haz posible el futuro. El podcast. Doctora, compártanos algún relato de las comunidades de Matusagarati que le haya comentado y que se le quede en la mente. Sí, es fascinante realmente, y yo hice esfuerzos en buscar investigadores sociales para que abordáramos esta parte, pero no tuve éxito. Pero hablando con los afrodescendientes, hablando con los indígenas, vemos que hay toda una serie de tradiciones y de historias que asocian al humedal con un sitio donde abunda la pesca, abunda la cacería, abunda la madera, pero también donde hay espíritus, donde hay serpientes. Por ejemplo, los emberás dicen que de la cabecera del Tuira, de un lugar que ellos llaman la Sierpa, donde sí se ven, son unas rocas enormes, dicen que ahí vivían 3 grandes culebras. Pero hubo una inundación, una cabeza de agua muy grande en la cabecera del Tuira, y una de esas serpientes se soltó y ahora vive en Matusagarati. Entonces hay que tener cuidado con la serpiente. Y los afrodescendientes también hablan de animales extraordinarios y, claro, de mucha gente perdida. Yo conocí a un colombiano que dice: yo entré ahí, yo me perdí, yo estuve perdido días, yo pensaba que yo iba a morir porque todo lo que yo veía era igual. Porque entrar al herbazal inundable, ahí usted pide un herbazal de 3 metros de altura, no hay referencia porque todo es igual, está inundado y usted camina y ve todo igual. Si el sol no está muy claro, usted pierde el sentido de la orientación fácilmente. Entonces, esta persona decía: yo tuve que ponerme la ropa al revés porque las brujas me estaban engañando, y yo daba vueltas y vueltas y vueltas hasta que el tercer día salí y ya me encontraron. Entonces, esas son algunas, ¿no?, de las... también hay otra historia que se recopila en este libro de tradiciones panameñas, en las que se habla de la antigua pugna entre los gunas y los emberá, y sus dioses, ¿no? El Nele, que el dios de los gunas, y el Ancoré, que era el dios de los emberá, que se disputaban el amor de una princesa se llamaba Setetule, que es el nombre de un cerro ahora allá en Darién, por allá por Cana. Y Setetule tenía un hermano que se llamaba Matusagarati. Y entonces uno de los pretendientes quiso mandar mensajes y regalos a la princesa a través de Matusagarati, a través del hermano, y el otro se dio cuenta. Y entonces el otro mata a Matusagarati. Entonces se dice que la sangre de Matusagarati es la que creó el humedal. Las aguas que circulan en el humedal son la sangre de Matusagarati, y esa enorme riqueza que hay de los animales, los peces, la madera, son los regalos que él le llevaba a la hermana de parte de su pretendiente, que quedaron regados en el humedal. Entonces, esa es una historia, yo no la he oído contada, sino que la vi escrita, ¿no?, en este libro de Leyendas y Tradiciones panameñas. Exacto, por eso se le llama como la Laguna Encantada de Matusagarati. Así es. Entonces, sí, hay estas normas y estas creencias de Matusagarati como un sitio de espanto todavía persisten, ¿no? O sea, nosotros nos hemos encontrado indígenas que no quieren seguir avanzando porque sienten que la culebra está ahí, que se está moviendo.
Y sí, a veces uno avanza y uno siente como que se mueve algo por allá y se mueve algo por acá, pero no son más que el producto de la descomposición y los procesos típicos del humedal que producen gases. Exacto. Y eso hace que cuando uno entre, desplazan esos gases y se escuchan y se mueve. O sea, eso tiene una explicación científica. Exacto. No es, pero para ellos eso ya es entrar en áreas prohibidas. El resultado de eso es que para los emberás, para los afrodescendientes, se puede ingresar a cierta parte del humedal, pero otra no es tan buena idea. Y eso ha dado como resultado que esas áreas que están resguardadas, diríamos, por estas serpientes, son áreas de conservación de facto, diríamos, ¿no? A las que ellos no entran. Entonces esas áreas se conservan. Y parte de que Matusagarati está en tan buen estado de conservación se debe a esa serie de leyendas, mitos que han limitado, diríamos, la presencia humana en esas zonas del humedal. Eso todo se rompe cuando se termina de abrir la carretera panamericana y entran otros grupos humanos que no tienen esa misma relación, esa misma percepción, y que lo que buscan más es tierras para el establecimiento de la ganadería. Entonces hay un cambio allí en la visión, se incorpora otro grupo con una visión muy diferente sobre el humedal. Qué interesante este fenómeno que nos comenta, doctora. Doctora Candanedo, ¿qué significa personalmente para usted haber llegado a este punto de su carrera? Sobre Matusagarati, que avanzamos un poquito, dimos un pequeño pasito, pero hay mucho por seguir. O sea, es el inicio de todo. Sí. En estos 4 o 5 años hemos rascado la superficie de cosas que pueden ser mucho más grandes. El carbono, por ejemplo, nosotros nada más hemos rascado la superficie. Ahí hay mucho por explorar y seguramente mucho carbono que encontrar, pero son áreas lejanas que requieren un esfuerzo importante y recursos. Creo también que hay que trabajar en fomentar el aprecio, reforzar el aprecio que los indígenas y afrodescendientes tienen por la zona y comunicarlo más a otros grupos, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y hay que buscar también alternativas productivas que sean buenas para la gente y buenas para el humedal. Hay que buscar otra vez esos balances, ¿no? Entonces hay mucho trabajo por hacer. Pero sí, creo que hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado en el conocimiento de un área que era prácticamente desconocida hasta hace poco. Hemos publicado 8 artículos científicos en revistas indexadas, todo el grupo de investigación. Tenemos 2 más en proceso ahora mismo. Tenemos resúmenes ejecutivos, tenemos material educativo que pueden ver en la página web o en nuestras redes sociales también. Qué bien. Doctora, ¿visualiza dentro de su equipo de investigación alguna persona, algún estudiante que pueda continuar con su legado? Sí, los estudiantes han sido importantes, particularmente en la segunda fase. En total hemos tenido 7 estudiantes, todos ellos con tesis o con trabajo, práctica profesional terminadas. Y sí veo talento allí. Hay un par de estudiantes con garra que definitivamente los veo creciendo en el tema de investigación en el futuro cercano. Así que estoy muy orgullosa desde ese punto de vista. Qué bien. Estos estudiantes han realizado investigaciones centradas, por ejemplo, en carbono. En carbono, en hidrología. También. Y tienen interés en continuar trabajando allá. Entonces eso es un adicional, diríamos, ¿no? Doctora, la última pregunta que le quería hacer, pero la más importante quizás. ¿Qué significa para usted Matusagarati? ¿Cómo usted define Matusagarati? ¿Qué es Matusagarati para usted? Sí, es complejo realmente.
no es nada más un ecosistema maravilloso, muy fluido, muy variable. Las variedades, la diversidad que tiene, sino la complejidad de interacciones de los distintos grupos humanos, ¿no? De los emberás con sus historias, de los afrodescendientes con sus historias, de los interioranos que ahora recién están conociendo esa zona. Es el corazón del Darién porque se ensancha, por ejemplo, cuando llueve, en la época lluviosa se encoge en el verano, palpita, diríamos, ¿no? Palpita, se imagina la provincia del Darién. Matusaguaratí está ahí recogiendo las aguas de los ríos más importantes, del Tuira, del Chucunaque, del Balsas. Recoge todas las aguas de los ríos más relevantes, de las cuencas más extensas del país. Entonces es un organismo vivo que se relaciona también entonces con nosotros los humanos, ¿no? Y tenemos que, algunas relaciones son equilibradas, otras no lo son tanto, y esos son los equilibrios y los balances que tenemos que buscar. Tenemos oportunidades, Matusaguaratí es una enorme oportunidad, pero que hay que aprovecharla. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Candanedo, por compartir con nosotros en Imagina TV, el podcast, su testimonio y por ayudarnos a imaginar este corazón viviente de Matusaguaratí en Darién, como usted lo ha descrito. Muchísimas gracias. Pues nosotros muy agradecidos por la oportunidad que nos brindan para hablar de nuestras investigaciones, de lo que hemos encontrado, de este ecosistema que mucha gente todavía no conoce, y por el apoyo generoso pues, que nos han dado para hacer estas investigaciones. Así que muy agradecida. Bienvenida siempre, doctora. Muchas gracias. Gracias por sintonizar Imagina TV, el podcast de la CENACIT. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Les esperamos en el siguiente episodio. Si nos ven desde YouTube, les invitamos a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos programas de Imagina TV, el podcast de la CENACIT. Especiales. En las montañas de Renacimiento en Chiriquí, la producción de café vive un cambio importante. Hoy, la tecnología acompaña al agricultor con drones y sensores que ayudan a cuidar mejor los cultivos. Hola, soy José Gallardo de Finca Zambrano, en donde hemos ejecutado un proyecto de CENACIT. Este proyecto se llama Finca Inteligente de Café. Su objetivo es producir un café de calidad, reduciendo costos, usando menos químicos y protegiendo el medio ambiente. En esta finca hemos tratado de implementar metodologías amigables con el ambiente, metodologías que nos permitan tener que usar menos insumos, metodologías que nos permitan tener sanidad en el suelo, en la planta. Aquí tenemos el dron Agras T40 de la marca DJI. Este es un dron de aspersión. Con este dron de aspersión podemos utilizarlo en la finca para aplicar diferentes productos. Pueden ser, en este caso, como tiene un tanque de líquidos, se aplican fertilizantes líquidos. Y desde las boquillas que están en ambos extremos del dron es lo que pulveriza y cae sobre las plantas. Este dron es versátil y nos permite no solamente aplicar líquidos, sino que cambiando el tanque podemos aplicar sólidos. Él tiene un tiempo de duración con un tanque lleno de aproximadamente 6 minutos de vuelo. En ese tiempo nos permite abarcar entre 1 y 2 hectáreas del cultivo. Este dron tiene tecnología RTK, lo que utilizando estaciones que están aquí en la finca nos permite tener una precisión milimétrica a lo largo de la finca. Con este dron lo integramos con otro dron multiespectral que es el Mavic 3,
Con él podemos hacer la topografía de la finca, podemos ver los índices multiespectrales y podemos programar las rutas en 3D. Los sensores instalados en el campo miden la humedad y la salud del suelo en tiempo real. Esa información permite a los productores tomar decisiones rápidas y precisas. En este proyecto específico, con los fondos de Senacid, hemos podido acelerar el proceso de innovación, incluyendo sensores de temperatura del suelo, humedad del suelo, pluviometría, viento, temperatura ambiente y presión atmosférica. Sensores que poco a poco nos deben ir ayudando a generar la data necesaria para alimentar modelos de inteligencia artificial que nos ayuden a tomar decisiones en un futuro. ¿Por qué esto es importante? Existe mucho conocimiento, no ancestral, pero conocimiento sí de generaciones que nos han ayudado a progresar en la caficultura. Sin embargo, esos conocimientos no todo el tiempo son transmitidos íntegros hacia la siguiente generación. El resultado, menos desperdicio, menos impacto ambiental y un café competitivo que refuerza el nombre de Panamá en el mundo. No solo está haciendo ciencia, sino que está haciendo ciencia aplicada y con fondos de la Senacid ha emprendido para seguir el legado de su familia, pero mejorarlo a través de un conocimiento y una tecnología totalmente innovadora. Lo que estamos viendo aquí es el inicio de una transformación de agrotecnología que realmente va a cambiar y a fortalecer y a mejorar la calidad de los productos que están saliendo exportados de Panamá para el mundo. Gracias al respaldo de la Dirección de Innovación Empresarial de la Senacid, proyectos como la Finca Inteligente de Café se hacen realidad, apoyando a los productores que mantienen vivo el legado de sus antepasados y apuestan por un futuro sostenible para la caficultura panameña. Yo soy Senacid. Detrás de cada avance, de cada proyecto y de cada innovación hay personas. Hombres y mujeres que con pasión y entrega ponen su talento al servicio de Panamá. Ella es Abixel Guillén, mejor conocida como... Hola, Abby. Entré a la Senacid en marzo del 2018 en la Dirección de Generación de Capacidades y actualmente me encuentro en la Dirección de Aprendizaje a partir de enero de este año. Ellos son gestores, comunicadores, técnicos y soñadores que creen en la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas para transformar nuestro futuro. Una de las actividades que realizo es la Feria Científica del Ingenio Juvenil, en donde estudiantes de octavo a 12º grado realizan investigaciones enfocadas en las necesidades que tenga el país o dificultades que tengan y presenten soluciones a los mismos. Son evaluados en esta feria por un comité internacional y nacional y los ganadores obtienen reconocimientos. La Feria Científica este año se va a realizar del 24 al 26 de septiembre en el Hotel Marriott de Albrook Mall. El programa Jóvenes Científicos está enfocado en buscar a estos estudiantes interesados en las ciencias o la tecnología que estén cursando entre octavo a 12º grado y quieran tener esa experiencia de cómo desarrollar correctamente un proyecto científico. Con cada uno de estos proyectos aportamos en beneficio de la educación y del crecimiento del país. Porque ser parte de la Senacid es más que un trabajo, es un compromiso con el país, con la educación y con cada panameño y panameña.
¿Quién soy fuera de la Cenacit? Soy esposa y madre de 2 hijas. Me encantan compartir en familia, disfrutar con ellos todas las experiencias que nos pueda presentar la vida y disfrutar cada momento. Esto me permite venir a la Cenacit con mayor fuerza, con más entusiasmo de realizar todas las actividades de mi trabajo con más entusiasmo. Hoy celebramos sus historias, sus sueños y su esfuerzo. Ellos son el corazón que impulsa la ciencia. Me gusta mi trabajo y compartir con mis compañeros y ver cada proyecto realizado. Describe a Abixel en una palabra o frase. Carismática. Comprometida. Siempre dispuesta. Detallista. Excelente compañera. Es muy diligente. Enérgica. Amable. Excelente colaboradora. Un amor inmenso a su mamá. Para mí, Abixel es una persona honesta. Abby es una persona motivada, dedicada y siempre está dispuesta a ayudar. Me hiciste la pregunta de quién es Abixel Guillén para nosotros. Abixel ha sido y siempre será una colaboradora incansable, comprometida con la institución, pero sobre todo una compañera amorosa, preocupada siempre por sus compañeros. Lo mismo tendría que decirlo en el plano personal, porque he tenido la oportunidad de conocerla. Creo que es la persona que más se preocupa por su madre y por sus hijas, y eso la hace ser un ser humano estupendo. Así que para mí Abixel es una colaboradora realmente integral y es el personal ideal que toda institución quiere tener. Yo soy Cenacit. Yo soy Cenacit. Tú eres Cenacit. Todos juntos hacemos posible el futuro. Agenda Científica. Bienvenidos a una nueva edición de la Agenda Científica de la Cenacit. ¿Tienes una idea brillante con base tecnológica o científica? Este es tu momento. La Cenacit te invita a participar de su convocatoria Panamá Innova. Convierte tu emprendimiento en una solución real que genere empleo, impulse el desarrollo y fortalezca la innovación nacional. Ingresa a www.cenacit.gov.pa y lleva tu proyecto a un siguiente nivel, Panamá Innova. Y atención, porque se acerca uno de los encuentros científicos más esperados del año, la Feria Científica del Ingenio Juvenil 2025. Más de 200 proyectos presentados por estudiantes de todo el país, del 24 al 26 de septiembre en el Hotel Marriott Albrook. Entrada libre y abierta para todo público. Y si eres docente y quieres llevar a tu grupo como gira académica, regístrate en el enlace disponible en todas nuestras redes sociales. Y para cerrar con broche de oro, del 30 de septiembre al 3 de octubre se celebra el 20º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología APANAC 2025. El 20º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología APANAC 2025 es la oportunidad de seguir fortaleciendo nuestra comunidad científica, tecnológica e innovadora. Durante 4 décadas, la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, APANAC, ha sido un motor clave para el desarrollo de investigaciones. El Congreso APANAC es una plataforma para conectar ideas, proyectos y, lo más importante, a las mentes que están transformando el futuro de Panamá. Este año celebramos 2 hitos importantes, 40 años de APANAC y 20 años de este evento que ha sido el lugar de encuentro para los más grandes avances científicos en nuestra región. Este 2025 damos un paso más al reunir a investigadores, académicos y científicos de todo el mundo para compartir conocimiento y forjar nuevas alianzas. Los invitamos a unirse a nosotros para hacer historia y contribuir con su experiencia y pasión por la ciencia. Del 30 de septiembre al 3 de octubre del 2025, en Hotel Marriott Panamá, Albrook Mall, seremos testigos de los avances más relevantes en diversas áreas de la ciencia y la tecnología. Esa es la oportunidad de ser parte de un evento que impulse el rumbo del conocimiento en Panamá y en la región. Los invitamos a inscribirse y participar en el Congreso APANAC 2025. El futuro lo construyes hoy. Inscríbete ya en congreso.apanac.org.pa y sé parte de una gran experiencia. Y ahora cuéntame, ¿cuál de estos eventos te emociona más? Esto fue Agenda Científica, donde la ciencia, la tecnología y la innovación se encuentran.
No olvides estar pendiente a este segmento donde conocerás las convocatorias abiertas y eventos importantes de la CENACIT. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en Imagina TV, el espacio donde juntos hacemos ciencia, creamos tecnologías y abrimos caminos a la innovación. Nos vemos en la próxima edición. Imagina TV, haz posible el futuro.